hacer este recorrido conociendo la historia del Palacio Paz, actual Círculo Militar. No voy a estar sola porque está conmigo el director de prensa, el señor coronel Gustavo Tamaño, que nos va a estar acompañando en el transcurso de este recorrido que estamos haciendo hoy. Bueno, les doy la bienvenida. Aquí estamos frente a esta magnífica residencia, una verdadera mansión. Una maravilla, realmente. Sí, una de las maravillas arquitectónicas de la ciudad de Buenos Aires. Esta mansión fue concebida por José Camilo Paz, un hombre que fue estanciero, político, diplomático, militar también, acá y casi argentino. Presidente, podríamos decir que él quería hacerlo, ¿no? Tenía ambiciones, la muerte le truncó esa aspiración, estuvo de embajador en Europa, un gran enamorado de la cultura europea, que lo ha plasmado en esta magnífica residencia. Gustaba mucho lo francés y así fue que allá por el año 1901 o 1902 adquirió los planos de una residencia de estilo academicista francés al arquitecto Henri-Marie Louis Hortet, cuyos planos fueron adaptados acá a Buenos Aires por Luis Agot, el mismo que acomodó los planos del edificio estilo Garnier del diario La Prensa, que hoy es Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que está en la Avenida de Mayo, que es el único edificio estilo Garnier. Garnier fue el arquitecto que hizo la ópera de París, que está aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, adaptados los planos, se inició esta obra que duró entre 1902 y 1914. 12 años. 12 años. 12 años bien empleados cuando uno ve el trabajo, los materiales, que fueron importados de Europa, igual que los operarios que lo hicieron, grandes maestros, ebanistas, yeseros y vidrieros que hicieron esta joya arquitectónica. Y se podía hacer en esa época exactamente porque Argentina estaba pasando por un momento muy bueno. Sí. Una buena racha, diríamos. La Argentina de entre 1880, 1890 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial de 1914 tuvo una verdadera Belle Époque como en Europa, en donde el país crecía aparentemente sin límite alguno. Gracias a las inversiones, las extensiones de campos que estaban siendo cultivadas, la aparición de las primeras industrias, licorerías, cervecerías, los arsenales del ejército, de la marina, de las empresas y talleres ferroviarios. El país crecía como esa Europa que se expandía rápidamente. Estábamos como, digamos, hasta en competencia con los grandes países como Canadá, Australia, ¿o no? En realidad crecíamos mejor que Canadá y Australia. Hasta teníamos el lujo de tener en 1912, se votan en Estados Unidos, dos de los mejores acorazados de la época, el Rivadavia y el Moreno, que rivalizaban con cualquier marina principal del mundo. Esa era la Argentina de 1912. Un país realmente de prosperidad y que tenía la esperanza de un enorme futuro. En la Primera Guerra Mundial frenó las inversiones y eso hizo languidecer ese crecimiento. Bueno, este palacio es una expresión de las fortunas que se amasaron en esa expansión económica que tuvo Argentina. De hecho es el más grande de la ciudad, ¿o no? Está caratulado como el más grande, con sus 15.000 metros cuadrados, que eran más originalmente, porque detrás de donde aquí estamos parados estaba las caballerizas, el jardín de invierno, que eran parte también del palacio y que fueron después destinados a otros propósitos. Claro, tenían 3 salas que después se fueron... Claro, las alas utilitarias, no se olviden que en aquella época los carruajes eran tirados por caballerías. Claramente. Y había que tener los establos para mantener los caballos, y también las cocheras, los garajes para los primeros automóviles, además de las calderas, los depósitos de carbón, e inclusive creo que hasta tenía su usina eléctrica propia en sus inicios. Ahora, ¿es verdad que tiene 140 habitaciones? 150 dependencias aproximadamente en sus 4 plantas, en realidad son 5, tiene 2 subsuelos, una primera planta que es la planta de honor, donde están los salones, los grandes salones de honor, una segunda planta que es la planta privada, de los aposentos privados de la familia, que no decaen en magnificencia, y en la tercera planta que era para la servidumbre y el personal, que para su época también con muchas comodidades.
Pero aparte el palacio no era solo una belleza en su estilo academicista francés, sino que era también un verdadero heraldo de la modernidad, con sus calefacciones de aire caliente, de vapor, instalaciones eléctricas, ascensores eléctricos desde sus orígenes, ascensores para llevar los platos de la cocina, porque las cocinas estaban en el último piso para que los olores no se difundieran por los cuartos y los aposentos, todo con sistemas eléctricos para su traslado. Fue un edificio bastante moderno entonces. Muy moderno, y no sorprende porque cuando José Camilo Paz encarga el edificio del diario La Prensa, ya por el año creo que 1894, 1895, lo dota con sistema de iluminación eléctrica de sus orígenes, calefacción de vapor y tubos neumáticos para enviar la correspondencia interna. Un hombre de avanzada. Lamentablemente murió en 1912 en el Principado de Mónaco, sin ver esto. Pero igual murió en un lindo lugar. Murió en un buen lugar, hay que decirlo, y nos heredó esta mansión que la adquiere el Círculo Militar. El Círculo Militar es un club que lo mantienen sus socios. Lo compran los asociados del Círculo Militar en el año 1938 y gracias a eso llega hasta nuestros días en condiciones prácticamente originales. Pocos conocen que este punto puntualmente de la ciudad de Buenos Aires, donde está ubicado el Palacio Paz, también fue un punto muy importante en la historia de nuestro país, porque pasaron muchas cosas. Sí, aquí frente a la Plaza San Martín estaba la batería de costa de la Real Artillería, estuvo el Parque de Artillería, el cuartel de granaderos a caballo, donde San Martín adiestró ese primer escuadrón que va a San Lorenzo, y también estaba la Plaza de Toros. Buenos Aires tiene una plaza de toros que creo que fue construida en 1803, 1804. ¿Cómo hace una plaza de toros? Y bueno, como vemos en España, inclusive en Colonia hay una que se hizo a principios del siglo XX, circular, con gradas, y en el medio la arena, donde se hacía las corridas de toros. Ah, las que vemos que se hacen en España. Claro, como en España. La corrida de toros fue un deporte muy popular en Buenos Aires. Esa plaza creo que albergaba creo que 12.000 personas, prácticamente la ciudad tenía 18, 20.000 habitantes. Era una construcción hecha en ladrillería, fue demolida creo que en 1819 y estaba aquí en la esquina de la Plaza San Martín. ¿Es donde vemos la rotonda, puede ser? Ahí frente al Plaza Hotel, digamos, en esa zona, casi acá también frente al Círculo. Ese lugar fue muy importante porque en 1807 las tropas de la Infantería Marina Española, al mando del capitán de navío Gutiérrez de la Concha, que después fue gobernador de Córdoba y fue fusilado en Cabeza de Tigre junto con Liniers, fíjense, dos defensores importantes, defendió ese lugar con los cañones de la Real Artillería contra las columnas británicas que avanzaban sobre Buenos Aires. Hubo combates muy fuertes en este lugar donde cayeron soldados españoles e ingleses y entre ellos el teniente de navío Cándido de la Sala, que tiene un monumento aquí que lo recuerda, y posiblemente, es una deducción que siempre hago, hayan sido enterrados soldados ingleses caídos en este mismo lugar, acá en las proximidades de donde se encontraba el Círculo Militar. Esto era toda una zona de quintas, de huertas, y que fue el lugar donde tuvo ese combate. Finalmente la Plaza de Toros cae cuando los ingleses rodean por la barranca del río y atacan por retaguardia, y se tienen que evacuar las tropas españolas. Pero los cañones de la Real Artillería, que eran cañones navales, generaron, digamos, molestias a las tropas británicas. Fue una resistencia muy fuerte. Entre ellos hubo también una compañía de patricios. Estamos hablando del año 1807. Y también hay algo muy curioso que hay dentro de este palacio, que es que constantemente cuando uno va visitando los distintos salones se encuentra con contrastes. De repente estoy en Francia, pero me encuentro con algo medieval. Ah, sí, porque es ecléctico. José Camilo Paz tuvo esa genialidad de no quedar con solo un estilo, el academicismo francés o el estilo Luis XIV, sino combinar con primer renacimiento francés, segundo renacimiento francés, con estilo también imperio. Como un palacio, como tal, me imagino que se realizaban muchas actividades acá. ¿Cuáles eran esas actividades? Bueno, acá la primera, según dice la historia, el primer evento, cuando se inauguró el palacio en 1914, se terminó la obra, se hizo en el salón de baile, que se conoce como Salón Broken, por el general Broken, un evento a beneficio de la Cruz Roja francesa, porque había empezado la Primera Guerra Mundial y en Buenos Aires había una gran simpatía por Francia.
Entonces, ese es el primer evento. También dice que en este salón fue presentada la orquesta de Canaro, entre otras cosas. Pero no crean que las fiestas eran tan frecuentes. ¿No? Había reuniones sociales, pero no es con la frecuencia que hoy podemos conocer. Además, no se olviden que Selmira Paz quedó viuda y vivía acá junto a sus dos hijos, Selmirita, la hija, y Ezequiel, quien después fue director del diario La Prensa. Posiblemente haya habido veladas, pero no era una cosa tan frecuente como uno puede creer. Las costumbres fueron cambiando. Claro. Y además los lutos eran muy rigurosos. ¿Rigurosos en qué aspecto? Cuando moría, por ejemplo, un esposo, el luto podía durar 6 meses aproximadamente, y cual había que mantener en penumbra los salones, las persianas cerradas, no se podía dar uno andar saliendo fuera de la casa, y mucho menos organizando una fiesta. Guardar el luto era un asunto muy serio y que llevaba su tiempo. Importante. Sí, tampoco casarse después inmediatamente de viuda, había que esperar un tiempo. Bueno, pero antes de prever la muerte, ¿no?, de Camilo, que lamentablemente partió antes de que este edificio pudiera inaugurarse, este palacio, imagino que se proyectaban fiestas. ¿Cómo eran las galas en ese momento? Porque yo veo que hay un salón que es muy predominante, predomina mucho el color dorado, y que tiene como una estrada arriba, un espacio. Bueno, primero no se olviden que en aquella época no había equipo de sonido, así que había que contar con una buena orquesta, que estaba en ese balcón especial orquesta, y el salón, como hemos podido comprobar, tiene una gran acústica natural, porque no había amplificador de sonido. Segundo, estamos año 1912, 1914, recuerden la película Titanic, mujeres de vestidos largos, corset. Los corset. Corset, sí, grandes vestidos. Por lo tanto, la fiesta tenía que tener cierto espacio y comodidad para moverse, y también limitaba un poco el movimiento. Sí. Eran reuniones de otras características. A diferencia de las actuales, no eran 200 personas, me imagino. Creo que no. Entre otras cosas, habrán notado, el palacio es muy luminoso, tiene muchas aberturas, si bien tiene calefacción de aire caliente y de radiador de vapor para el invierno, no tenía aire acondicionado para el verano. Claramente no. La única ventilación que se contaba era abrir las ventanas, no había ventilador de techo tampoco, porque eso era de boliche, por decirlo de alguna manera. Digamos que no era bien aceptado por la sociedad. No era bien aceptado por la sociedad, así que las fiestas veraniegas no creo que hayan sido muy frecuentes. La arquitectura de este palacio que me llama mucho la atención, está todo como muy elaborado, cada puerta, cada araña, cada picaporte, está hecho con una precisión y con mano de artesano, diríamos nosotros. ¿Por qué era así? Bueno, porque justamente el academicismo francés, que combina una belleza estética soberbia, como solamente lo pueden hacer los franceses en los picaportes, las falievas, las ventanas, los cielos rasos, soberbio, y que después empieza a ser reemplazada. Hay dos curiosidades que tengo de este palacio, que quiero que me ayudes, Coronel Gustavo, a poder resolverlas. ¿Por qué en algunos lugares hay como doble puertas y de repente pasillos más angostos que son totalmente distintos a lo que vemos en su totalidad? Y otra es que me comentaron que puede ser como pasajes secretos que unían de un lugar a otro. Bueno, acá vamos, este edificio está organizado al estilo de un edificio nobiliario europeo. Sí. Entonces, van a encontrar varias cosas. La dueña de casa vivía en dormitorio diferente que el dueño de casa. Eso van a encontrar en muchas residencias porteñas. Por eso había pocos divorcios, porque los matrimonios se veían algunas veces al día. Claro, por eso eran duraderos, ya entendemos todo. Veía. Después, otra característica de esta organización bien europea, de dormir aparte de separado, es corredores para la servidumbre. Si la servidumbre se desplazaba sin ser vista por los dueños de casa. Entonces, acá el palacio tiene corredores para eso, tiene escaleras específicamente para el personal de servicio, que son para que accediera a los dormitorios, para que accediera a servirlos, a atender las distintas disposiciones, porque esto
que calderas, que esto, que aquello, no se mezclaba con el personal. Algo parecido ocurría en los barcos de aquella época. Claro. Que todo el personal del buque no se mezclaba con los pasajeros, sobre todo en primera clase. Era una cuestión social, digamos, no podía pasar. Un estilo. Es decir, las doncellas, por ejemplo, tenían una rejilla que permitían ver si la dueña de casa se había despertado antes de importunarla. Es decir, tenían un lugar donde podían ver si ya había despertado para servirle el desayuno. Cosas muy de palaciega. Mucho protocolo también, por mucho lo que protocolo, veo. Se había adoptado mucho ese protocolo. Y así se ven en muchas de las mansiones de acá de Buenos Aires. Impresionante. Ahora, hay una historia, sí, escuché, de un pasadillo que uniría esta mansión con la mansión de los Anchorena, que es hoy día la Cancillería acá. No sé si existió. Ahora, tampoco le voy a decir que no, porque en muchos lugares había pasadizos o lugares que permitía a la gente dos cosas: desplazarse sin ser visto y desplazarse días de lluvia sin mojarse. Los pasadizos más se usaban, y existe también en ciertos lugares del interior, para en las épocas de las guerras civiles o de los malones, poder escapar indemne de cuando uno lo venía a buscar y uno salía por otra residencia o detrás de una iglesia. Había que estar preparado. Y en la actualidad, si yo quiero venir al Palacio Paz, bueno, Círculo Militar, ¿qué actividades se realizan dentro de este predio? Bueno, acá tenemos actividades sociales, por ejemplo el comedor, que está abierto al público, actividades culturales como las galas líricas, que también está abierta al público y que las promocionamos, visitas guiadas, y además hay conferencias, hay conferencias sobre viajes, hay conferencias sobre hechos históricos que se realizan acá. Y tengo dos frutillas más para el postre: la biblioteca que te mostré y el Museo Nacional de Armas, que tiene una colección de armas la más rica de Sudamérica. También estoy viendo que Susana Jiménez grabó acá, Ricky Martin también, se hicieron películas. Bueno, en este palacio se ha usado, ha estado Will Smith, ya que está de moda después de este incidente. De lo que pasó en el entrega. Acá se filmó Operación Final, parte de ella, Mercedes Funes filmó La vida de Tita Merelo, El Reino se filmó acá, El Ángel de Hamburgo, una serie brasileña también. Ahora, es increíble cómo toman un lugar y lo amueblan, le ponen amoblado, lo preparan y se transforma el palacio en la sede del consulado alemán brasileño en Hamburgo, o se transforma en el despacho presidencial. No, realmente es muy... ¿cómo podría decir? Es algo muy interesante de ver. Entonces hay espacio para todo. Acá hay de todo un poco. Es increíble el lugar. Para grabar algo lindo, para venir a comer algo rico, si querés conocer un poco de la historia, viajar también a otros países estando acá, entonces tienen que venir al Palacio Paz, actual también Círculo Militar. Bueno, coronel, le agradezco mucho su espacio, el tiempo que nos ha dado, que he hecho la invitación para los que están del otro lado para que puedan hacer este paseo imperdible dentro de la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, gracias a ustedes por hacer conocer esto que es patrimonio de todos. Para todos los que están del otro lado, la próxima semana vamos a ir recorriendo y conociendo muchas más historias a través de La Mesa Contentos. Chao.